tot el que fas a diari ho trobes a este magazín. A diari, de dilluns a divendres, des de les 12 fins la 1:30, amb la millor companyia. Perquè volem estar amb tu, a diari. Yo no sé por qué te quiero. Nuestro reloj que marca las 12:31 de este mediodía y vamos a hablar de psicología en este diario con Blanca Jorge. ¿Qué tal, Blanca? Buenas, aquí estamos, a hablar un poquito de psicología. Venga, va. Nos lo hemos planteado así y así vamos a seguir. Y vamos también a comentar a los oyentes, como siempre, ¿dónde está tu gabinete? Bueno, hoy tengo que informar de un traslado. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Me he trasladado a un local, digamos, a pie de calle. Muy bien. Y está en realidad cerquita de donde estaba antes, porque antes estaba en la calle Oeste y ahora estoy en la calle Ramón y Cajal, que en realidad es subiendo a 3 o 4 minutos, o sea que no me he ido muy lejos. Muy bien. Estoy en la calle Ramón y Cajal número 2. Pero de repente ha sido eso. La semana pasada hablábamos de la calle Oeste. Sí, bueno, de repente llevo así ya desde diciembre y al final ha podido ser, porque ha habido que hacer, pues eso, unas reformas, permisos, la mudanza y todo. Lo habitual. Y al final, hoy ya estoy ahí. Bueno, desde esta mañana ya estoy ahí. Has estrenado ya tu bajo comercial, ¿no? Sí, Sería. sí, hoy he empezado ya. Pues luego recordaremos un poco la dirección, vale, para ir acostumbrándonos un poco a tu nueva ubicación, pero lo que no has cambiado es el teléfono. Sí, el teléfono sigue siendo el mismo, 600-712-444, y la página web también, blancajorge.com. Una de esas dos vías pueden contactar conmigo. Eso no se mueve. Eso no se cambia. También estás en redes sociales, te podemos encontrar en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Hay un montón de vías para contactar contigo y conocer un poco más lo que haces todos los días. Exacto. Como aquí en la radio, que vamos a hablar un poco de, no sé si ese cambio que tú has hecho era uno de tus propósitos. Sí, era uno de mis propósitos que se ha podido cumplir a base de esfuerzo. Hombre, quedaría mal que tú no lo consiguieras. Sí, que no predicase yo con el ejemplo. No lo he conseguido al final. Muy bien. Vamos a lanzar un poco, vamos a escuchar la voz de los oyentes que también nos quieren hacer un poco llegar sus propósitos para que luego, dentro de unos meses, ¿qué planteas tú? ¿En el mes de marzo más o menos, o abril? Sí, sobre marzo o abril veremos a ver dónde están esos propósitos. Volveremos a contactar para ver si estas personas han conseguido su propósito. Vamos a escuchar, por ejemplo, vale. Tenemos 3, a lo mejor muchos oyentes se sienten identificados con estos propósitos porque decíamos la pasada semana que cuando empezamos un año tenemos más o menos unos 10 propósitos, son los más habituales. No siempre queremos conseguir los 10, no, igual queremos conseguir 1, queremos conseguir 3. Sí, pero más o menos son los que suele tener todo el mundo, o sea que a lo mejor con estos que vamos a poner ahora la gente, como dices tú, se identifica. Pues si te parece, los escuchamos y tú también un poco vas a animar a estos oyentes, ¿no? A ver cómo lo pueden conseguir. ¿Te parece bien? Vale. Venga, vamos a escuchar al primero. Son 3 mujeres. Somos más lanzadas las mujeres a la hora de proponer cosas. Y vamos a escuchar lo que nos dice Amparo. Mi propósito para este año es poder seguir formándome en mis estudios e ir realizando cursos tanto presenciales como online para poder mejorar mi aprendizaje. Sobre todo mi objetivo es adquirir más conocimientos de cara a mejorar mi posición laboral y poder tener más oportunidades para futuros trabajos. Qué bien, ¿no? La formación, que es muy importante. Sí, además ha hecho muy bien Amparo porque, como decíamos la semana pasada, más o menos se ha centrado en la formación ligada, digamos, al trabajo, pero se ha marcado un único propósito que decíamos la semana pasada, que era una de las mejores herramientas para poder cumplirlo. El suyo lo ha orientado hacia la formación, o sea que será más fácil que lo cumpla el solo haberse marcado uno, y además lo tiene bastante claro porque ha dicho tanto presencial como online, o sea que ya más o menos sabe cómo lo va a llevar a cabo, o sea que yo le auguro que sí que cuando hablemos con ella en marzo o abril sí que lo habrá cumplido, por eso porque decíamos, porque al ser uno y tenerlo tan claro... Bueno, pues a ver si es así y lo consigue. A ver si es así. Un consejo es que siga un poco con esa línea, la que tiene marcada, ¿no? Que siga con eso, como ya sabe más o menos que tanto presencial como online, y más o menos sí que tiene claro lo que quiere hacer, y lo que decimos es solo el propósito de la formación, que no es poco, pero al tener claro que es solo uno, va a ser más fácil que lo consiga. Bueno, pues mucha suerte, ¿eh? Deseamos para quien y ánimo con los estudios. Intenta plantearse, es que es complicado, también los estudios. Bueno, pues vamos a escuchar otro propósito. El meu propòsit per a este any 2018 és no gastar tants diners, estalviar una miqueta més que l'any anterior. La manera de aconseguir-ho, no sé si funcionarà o no, esperem que sí, i és mirar una miqueta més els preus, tindre en compte que no fa falta anar tant de compres, no comprar tant per internet,
i bé, pues, estalviar una miqueta més del que és habitual. Però també m'agradaria complir un altre propòsit, un segon, i és menjar una miqueta més sa. Com? Tenint en compte una miqueta el que es posa a la cistella de la compra, no tindré tanta pressa a l'hora de cuinar o d'elaborar els plats, tindré consciència del que es pren cada dia, en fi, cuidar una miqueta la salut però amb l'alimentació. Vamos por partes, que Sí. este propósito de María Jesús es extenso. Por un lado, la parte económica, ¿no? Sí, que también, como vimos la semana pasada, estaba entre los más comunes, el ahorrar dinero. La verdad es que casi todo el mundo se lo propone cuando empieza el año. Pero veo que lo tiene bastante claro, porque sí que sabe más o menos, pues eso, mirando los precios, comparando mucho, sabiendo lo que de verdad necesitamos y lo que en realidad no necesitamos. O sea, que lo tiene bastante claro cómo lo va a conseguir. La teoría la tenemos clara, Sí, ahora sí, la falta tiene que clara. consigamos la práctica. Es lo que a lo mejor más nos Exacto. cuesta, Sí, Blanca. pero también muchas veces también nos cuesta el saber el cómo, como decíamos la semana pasada, y ella lo tiene claro porque ha dicho mirando los precios, comparando, o sea que creo que lo podrá llevar a cabo. Sí, claro, lo que pasa es que eso, pues lo que decimos, hay que mantenerlo todos los días que, por ejemplo, vaya a comprar o todos los días que se plantee si necesita de verdad algo o no. Vale, muy bien. Pues empieza con buen pie el año, Sí. con este propósito que puede cumplirlo porque lo tiene muy visualizado. Y había una segunda parte del propósito que hablaba sobre la alimentación que sea más sana, más saludable, ¿no? Sí, que también estaba entre lo que dijimos la semana pasada y también, por lo que veo, también lo tiene claro porque es pues eso, lo que ha dicho de saber el origen de cada alimento, saber más o menos a la hora. Ahí lo que puede hacer, pues por ejemplo, es hacerse un menú el primer día de la semana, a lo largo de la semana más o menos tener claro todos los días lo que quiere comer y cenar y más o menos planificarse un poquito antes de ir al supermercado a comprar lo que sería más sano, digamos, y lo que sería más saludable para cuando vaya con la lista hecha, digamos, pues es más difícil que se salga de Claro. esa lista y también le ayudaría al propósito de ahorrar. Si más o menos apuntamos lo que queremos comprar, no iremos comprando al tuntún y comprando muchas veces cosas que luego cuando llegamos a casa decimos, si esto en realidad no lo necesitaba. Claro, Pero a que lo son mejor como hemos ido- caprichos a veces, Sí, ¿no? o a lo mejor hemos ido a comprar con hambre, que eso tampoco es muy recomendable. Es mejor ir cuando ya hemos comido o tenemos el estómago lleno, digamos, y así no compraremos tanto por instinto de ese apetito, sino de verdad lo que necesitamos. Claro. Pero esos son los propósitos, los dos propósitos son bastante comunes, como comentábamos el otro día. Pero yo creo que lo tiene bastante claro. Falta ver que lo lleve a la práctica, pero lo tiene bastante claro. Con un poquito de voluntad, que también lo comentábamos la pasada semana, también Exacto. se pueden conseguir, ¿no? Exacto, si ella tiene esos propósitos claros, si ella le dedica esfuerzo y le dedica tiempo y se pone a ello y más o menos pues eso, todos los días está pendiente tanto de gastar menos como de comer más sano, yo creo que sí que lo podrá conseguir. Lo veremos en unos meses a ver cómo ha ido. Perfecto, mucho ánimo también para María Jesús, a ver si Exacto. consiguen este doble. Ya son dos propósitos, ¿eh? También hay veces que nos planteamos unos cuantos, a ver si lo conseguimos. Y vamos a por uno último, que nos lo cuenta Alejandra. El propósito de este año es ahorrar más dinero y voy a conseguirlo intentando no malgastar tanto y comprar cosas que sean absolutamente necesarias. Bueno, también la economía, nos preocupa mucho. Sí, como vemos, de las 3 personas, 2 personas que han coincidido en ello, en que su propósito es ahorrar dinero. Pero también Alejandra lo tiene claro por lo que dice, voy a comprar solo lo que de verdad necesito y no lo que pues eso, lo que me apetece o lo que se pone de moda o lo que pero esa es una pregunta que nos tenemos que hacer antes de comprar algo. ¿Esto lo necesito de verdad o lo quiero porque me ha apetecido, porque alguien me ha comentado que lo tiene o mañana ya no lo querré? Es una pregunta clave al hacernos a la hora de decir lo compro o no y que nos va a ayudar a ahorrar y a no comprar cosas que luego a lo mejor están en casa y pasan los meses y las hemos utilizado una vez o ninguna. Sí, eso es lo que a veces hacemos, ¿no? El consumismo. Sí. Nos compramos una hucha blanca. ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? exacto, sí, podría a lo mejor tanto la segunda persona que nos ha comentado como la última, pues que se comprase una hucha, incluso podría decorarla si quiere con algún propósito, por ejemplo, a lo mejor qué haría con ese dinero que ahorra, a lo mejor darse un viaje, a lo mejor comprarse algo que tenga ganas de comprarse pero que a lo mejor vale más dinero de la cuenta, pues a lo mejor decorar esa hucha con ese objetivo, con esa meta y todos los días al ver esa hucha, ver la decoración o el para qué gastaría ese dinero, pues podría ser una manera de que ese propósito se mantenga a lo largo de los días, que es lo que comentábamos el otro día. Lo más difícil es mantenerlo, pero si tenemos algo presente que nos lo va recordando, como puede ser una hucha o hacernos un cartel, lo que decíamos el otro día, algo que nos haga que lo tengamos presente más allá de la primera semana. Claro. Esa hucha cada semana pesa un poquito más. Exacto, y nos vamos motivando y vamos diciendo, Claro que sí. aquí ya hay algo ahorrado y que no me lo he gastado en cosas que en realidad no necesito, sino que me lo gastaré en algo que luego podré disfrutar. Y incluso eso a lo mejor puede motivar para que los meses, incluso los años siguientes, sigan
con la mentalidad de ahorrar. Claro. Porque si luego puedo disfrutar de algo que he conseguido ahorrando, lo disfrutamos más. El esfuerzo que luego merece la pena y lo comprobaremos. Exacto, y se ve recompensado. Cuando se vaya acabando el año. Si alguien también quiere hacer como Amparo, María Jesús o Alejandra, nos deja un propósito que estamos abiertos a escuchar. Exacto. El teléfono de la radio es el 96-153-1634 o que nos lo dejen en nuestro WhatsApp, que es el 647-564-916. Hoy también tenemos, Blanca, temática. Queremos hablar de las decisiones. A veces es difícil tomar una decisión, ¿eh? Sí, pero es fundamental en el día a día. Es verdad. Estamos todo el día, sin darnos cuenta, decidiendo cosas. Exacto. Vamos a hablar de eso. Sí, en realidad lo que decimos, cada minuto de nuestras vidas está definido por esas decisiones que vamos tomando, ya sea de manera consciente o inconscientemente. Y pueden cambiar muchas veces pues, nuestra carrera, nuestras relaciones o nuestra vida completa. Incluso si no estamos eligiendo, en realidad estamos decidiendo. Y por desgracia no hay ningún manual en que nos diga aquí tienes la respuesta correcta para una decisión que tienes que tomar. Pero entonces, ¿cómo podemos tomar esas buenas decisiones? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo tomar decisiones. En qué consiste este proceso en el que nos podemos ver envueltos pues eso, en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, social. Y también cómo es la mejor manera de tomar una decisión. Pero primero vamos a definir qué es la toma de decisiones. Y diríamos que es pues eso, el proceso mediante el que realizamos una elección entre diferentes opciones para resolver una situación de nuestra vida, ya sea en el contexto empresarial, en el contexto laboral, económico, familiar, personal, social. Y la toma de decisiones consiste básicamente en elegir de las opciones que tenemos disponibles la que nos va a poder ayudar a resolver ese problema. Y en definitiva eso es el proceso de definir un problema, recopilar esos datos o esas alternativas, generar alternativas y al final elegir la que veamos más viable o que mejor nos va a llevar a tomar esa decisión o a resolver ese problema. A veces tomamos la decisión de forma individual. Exacto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de manera individual, se caracterizaría por el hecho de que una persona utilice pues eso, su manera de razonar, su manera de pensar, para elegir esa alternativa que soluciona ese problema. Y es decir, que una persona tiene un problema y deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando esas decisiones con un motivo específico. O sea, no siempre los problemas son a nivel general, digamos, o que nos afecten por ejemplo, a una familia o a una empresa, sino también a nivel individual, a nivel de cada persona. Muy bien. ¿Y qué es lo que importa cuando tomamos una decisión? Pues eso, importa la elección de un camino a seguir. Es decir, por ejemplo, lo que hemos hecho anteriormente también nos va a afectar. Si, por ejemplo, otras veces he tomado decisiones, esas decisiones que yo he tomado antes me van a afectar en la que tome al día de hoy. Y para tomar una decisión, cualquiera que sea la naturaleza, tenemos que conocer y comprender y analizar ese problema. O sea, no solo es tengo un problema, sino saber de qué va ese problema, lo analizo, lo entiendo, lo comprendo. Y en algunos casos hay problemas pues eso, muy simples y muy del día a día y realizamos este proceso de manera implícita, que no nos damos ni cuenta y lo hacemos muy rápido. Pero hay otros casos en los que las consecuencias de tomar una buena o una mala elección puede tener repercusiones en la vida, si es en un contexto laboral, por ejemplo, o para los cuales es necesario pues eso, realizar un proceso más estructurado y que nos dé más seguridad y más información. En el día a día es verdad, como decíamos antes, que tomamos muchas decisiones, pues, por ejemplo, qué como hoy, qué no como, qué ceno, y las realizamos instintivamente porque son muy cotidianas y sobre todo porque nos basamos en lo que hemos hecho antes. Pero sí que es verdad que hay veces que hay decisiones que necesita pues que nos sentemos, un papel delante y reflexionar bastante. Porque van a ser más decisivas, exacto, nos más van a marcar a importantes. veces el éxito o el fracaso en algo que queremos hacer, ¿no? O Exacto. que tenemos un problema en nuestra vida. Y es que es complicado, a veces me agobia, Hay decisiones que agobia, te agobia. Sí, por y lo dices, que decimos que hay decisiones bastante importantes que pueden marcar un Claro. rumbo u otro y no hay que tomarlas a la ligera. ¿Las podemos clasificar, las decisiones? Sí, pues serían decisiones programadas o no programadas, digamos. Las programadas son aquellas, pues eso, que tomamos frecuentemente, que son repetitivas y que se convierten en una rutina tomarlas. Y la persona que toma este tipo de decisiones no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente nos vamos, lo que decimos antes, nos regimos por lo que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, pues yo qué sé, si me apunto a lo mejor a una actividad o no, que ya estaba yendo el año anterior, pues me basaré en la decisión que tomé el año anterior. Claro. Entonces no lo tengo que meditar tanto. Y se toman, pues eso, de acuerdo con procedimientos o reglas que están escritas o no escritas que nos facilitan eso, la toma de decisiones en situaciones recurrentes.
porque pues eso, limita, no excluyen otras opciones, porque casi siempre utilizamos al final la misma respuesta. Ujú. Por ejemplo, un encargado de una empresa, cuando su empresa contrata a alguien, pues no tiene que pararse a pensar qué salario va a cobrar esa persona, porque está ya escrito, pues eso, en los reglamentos, y es lo mismo que cobra la persona que contrató el día anterior y la que contratará al día siguiente para ese puesto. Entonces, digamos que eso no tiene que meditarlo ni que decidirlo mucho. Son más, pues eso, procedimientos rutinarios. Muy bien, tendrá otras decisiones que tomar. Exacto. Que no serán esas, ¿no? Y hemos hablado de las que están programadas y las que no son programadas, ¿no? Hay dos tipos. Exacto, las no programadas serían eso, decisiones que tomamos ante problemas o situaciones que o no se nos han presentado nunca o se presentan con poca frecuencia y necesitan, pues eso, una manera o un proceso específico para solucionarlo. Por ejemplo, pues si una empresa tiene que lanzar un producto nuevo al mercado, pues esta decisión o esta manera de actuar es necesario que siga un modelo de toma de decisión para que genere una solución correcta, digamos, porque no se les ha planteado antes. Ujú. Y las decisiones no programadas, pues eso, abordan problemas poco frecuentes o excepcionales, como por ejemplo, ¿qué haría si me tocase la lotería? Por ejemplo, o si, por ejemplo, me hiciesen una oferta de trabajo que no me han hecho nunca, o si me tuviese que plantear de repente mudarme a otra ciudad. Son decisiones que no tomamos todos los días. Y que no se pueden tomar, como dicen, a la ligera. Exacto. ¿Eh? Hay que meditarlo muy bien, porque luego tampoco nos conviene arrepentirnos. Y si yo tomo una decisión correcta y hago una correcta toma de decisiones, al final la decisión que elijo es la que llevo a cabo y no me arrepentiré. Pero si lo hago un poco, pues eso, a la ligera y sin pensar mucho, pues es probable que después me arrepienta. Porque ahí también podemos diferenciar dos tipos de personas. Las personas que meditan mucho lo que van a hacer y otras que no piensan casi nada y venga, asalto a la mata. Exacto. Y Pues luego no. las consecuencias están ahí. Claro, pues vamos a darle a estas personas, sea cual sea el tipo de persona, pues alguna especie de técnicas, ¿no?, para poder solucionar esos problemas. Sí, tenemos pues eso, la técnica de solución de problemas en cuatro pasos. Que lo que decíamos antes, como tomar decisiones en ocasiones puede costarnos, especialmente si es algo importante para nosotros o nuestra forma de ser tiende a ser un poco dudosos, hay herramientas sencillas para decidir mejor. Y una de ellas es la técnica de solución de problemas, tal y como propusieron dos psicólogos, Tomás Zurilla y Marvin Gottfried, hace ya bastantes años. O sea que es un tema bastante recurrente porque ellos se pararon a estudiarlo y a analizar y ver cómo era la mejor manera de poder hacerlo. Y lo que decimos, pues la técnica se basa en la idea de que existe un modelo que constaría de dos componentes principales. Primero, lo que tú comentabas, la actitud de las personas en relación con los problemas, es decir, pues eso, sean del tipo que sean, pero que facilitará el proceso decisional. Es decir, si una persona tiende a ser bastante resolutivo, a tener todo bastante claro, pues va a tenerlo más fácil, y si es una persona que tiende a la duda, pues va a tenerlo un poquito más difícil. Y esta actitud es la que los autores llaman orientación hacia el problema. Y se puede describir, pues eso, como la creencia que los problemas forman parte de nuestra vida diaria, pero que además podemos afrontarlos eficazmente. Es decir, no solo pensar que es normal tener problemas, sino vamos a pensar que podemos afrontarlos de manera eficaz. Ujú. Y cada vez que nos topemos con un problema estaremos dispuestos a reconocerlo, que es una parte importante, y a esforzarnos por buscar esa mejor solución, digamos. Y vamos a dejar de lado la tendencia de ignorarlo o de actuar impulsivamente sin pararnos a reflexionar. Es decir, ignorar un problema no va a hacer que ese problema desaparezca. Y actuar impulsivamente, como tú decías antes, pues luego tendrá sus consecuencias negativas. Claro. Bueno, pues la actitud, como siempre dicen, es Exactamente. muy importante. Es fundamental la manera que tenemos de enfocar ese problema. Y vamos a ver ahora pues esos 4 pasos que tenemos que seguir para tomar estas decisiones. Primero, y el más importante, sería definir y formular bien ese problema. Es decir, obtener información sobre lo que implica la decisión que tenemos que tomar, analizar objetivamente sus causas y sus consecuencias y evaluar la importancia que tienen. Y para ello hay que llegar pues eso, a definir esa situación de forma precisa y concreta y especificar qué es lo que queremos conseguir. Por ejemplo, imaginemos el caso de alguien, que siempre con un ejemplo es más fácil entenderlo, Sí. de alguien que no se encuentra a gusto en su trabajo. Pues lo primero que tendría que hacer sería definir de manera concreta qué aspectos hacen que no esté a gusto en su trabajo. Pues a lo mejor que trabaja mucho, que el salario no es el adecuado, que su jefe no le trata como toca, que el ambiente no es el correcto. Entonces tendría que definir todo eso, no solo decir no estoy a gusto en mi trabajo, sino que justificar el porqué. El por qué. Ujú. Y también implica que él reflexione, o esa persona reflexione, en qué grado
esta importancia tiene situación para él. Quiero decir, es verdad que hay gente que no está a gusto en su trabajo, pero no le supone nada, o sea, pasa el día a día y no le afecta, entonces esta persona no se le ha planteado un problema, pero tiene que reflexionar si de verdad nos importa, entonces, y cuánto nos importa y cuánto nos afecta en nuestra vida diaria, y en este caso es cuando sí que tendríamos un problema. Si nos afecta muchísimo, tenemos que tomar la decisión de abandonar el trabajo o mantenernos o cambiar en ese trabajo la actitud de alguna forma. Exacto, ¿no? Pero primero eso, el saber qué problema tenemos y cuánto nos afecta y definirlo correctamente. Ese sería el segundo paso, el primer paso que hemos dicho. Y ahora en el segundo paso sería, pues eso, generar alternativas. Es decir, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a proponer la mayor cantidad y diversidad de alternativas de esta respuesta. O sea, de respuesta para este problema. Y así podemos aumentar la probabilidad de hallar la más adecuada. Si decimos muchas, probablemente entre ellas estará la más adecuada. Como que es el famoso brainstorming que se dice, que es la lluvia de ideas. Si yo empiezo a decir todas las alternativas posibles, entre ellas seguramente esté la que me dé esa solución. Claro. Y, por ejemplo, de la persona que hablábamos anteriormente, en este caso podría, pues eso, decir, pues a lo mejor hablar con el jefe, pedir ayuda a lo mejor a un psicólogo para llevar mejor su situación en el trabajo, cambiar de trabajo, mantenerse en el trabajo, o sea, todas las opciones que podría plantearse esta persona sin filtrar esas opciones, es decir, que piense todo lo que podría hacer y luego ya evaluará si esas opciones son correctas o no. Este sería el segundo paso, generar esas alternativas. Y luego el tercer paso sería tomar la decisión, es decir, vamos a evaluar cada alternativa que decíamos antes, considerando sus pros y sus contras, para ir descartando al final las que no me convengan y quedarme con la que me parezca mejor. Pero sobre todo también estas alternativas ver en cómo me afectan a mí. Y lo que decíamos antes, la persona que estábamos poniendo el ejemplo, por ejemplo, realizaría un análisis de cada una de las opciones que ha propuesto. Si, por ejemplo, ha dicho dejar ya mismo el trabajo, pues tendría que ver qué ventajas tiene esa opción y qué desventajas tiene esa opción. Lo mismo si otra alternativa es quedarse en el trabajo, pues ver qué ventajas y qué inconvenientes. Lo mismo si es hablar con su jefe, o sea, de cada opción o de cada alternativa que ha dado, valorarla. Pero también lo que decimos, hay que valorar los inconvenientes, no solo ver qué ventajas tendría. Y es aquí cuando muchas veces hay que realizar un balance y es aquí muchas veces donde viene el problema. De verdad qué ventaja tiene para mí o qué inconveniente tiene para mí. Por eso, como decíamos antes, es una cosa que tenemos que reflexionar mucho. Y si yo recomiendo que lo hagamos por escrito, que nos demos tiempo, que no nos pongamos, no digamos, pues tengo ahora 5 minutitos y lo hago, no. Sino vamos a dedicarnos una tarde si hace falta o 2 tardes a de verdad ver qué alternativas tengo y de verdad valorar esas alternativas. Es muy visual, ¿no? Ver esa pizarra. Exacto, que pongamos ahí los pros y los contras, Si ¿no? yo lo veo, porque si lo voy diciendo al aire, pues es fácil que luego diga, a ver, no me acuerdo qué opción tenía mejores ventajas. Entonces, si yo lo dejo todo por escrito, lo voy viendo y es más fácil visualizar al final hacia dónde voy a decantarme. Vale, y cuando hemos tomado la decisión de poner esos pros y esos contras, ¿qué hacemos? Pues ya llegaría el último paso, que es la puesta en práctica y verificamos esa decisión. Es decir, aplicamos la alternativa que hemos elegido, pues imagínate que la persona que decíamos antes al final ha decidido irse del trabajo, pues tiene que aplicar esa alternativa y comprobar si esos resultados coinciden con lo que en realidad nos habíamos planteado teóricamente en el papel. Y si hace falta, pues si hay que introducir algún cambio necesario, lo haríamos. Y si, por ejemplo, lo que decíamos, si nuestra protagonista del ejemplo al final, en vez de dejar su trabajo, decide no dejarlo inmediatamente, a lo mejor podría, pues eso, hablar con un compañero acerca de cómo se siente para tener un apoyo, o mientras se queda en su puesto de trabajo actual, ir buscando otras opciones. Claro. Y como vemos, esta técnica en realidad es muy de sentido común, pero muchas veces el sentido común no nos funciona y tenemos que recurrir a esto. Claro. O a lo mejor estamos demasiado agobiados o es una situación que nos genera demasiada ansiedad y recurrir a esta técnica es muy recomendable. A veces no aplicamos ese sentido común, a veces no lo aplicamos, ¿no? Exacto. Y si al final del todo vemos que no nos convence del todo la opción que hemos elegido o que vemos que a lo mejor no se puede poner inmediatamente en práctica, si por ejemplo es que no se puede poner inmediatamente en práctica, no quiere decir que lo hayamos hecho mal, quiere decir que a lo mejor tenemos que esperar un par de meses, a lo mejor para dejar el trabajo, pero al final lo dejaremos. Claro, ese sería nuestro objetivo, dejar el trabajo, no hacerlo de un día para otro, pero sí tomar los caminos. Exacto, para pero llegar si yo ya he eso, decidido, ¿no? que con las ventajas y con las desventajas y valorándolo mucho, al final es la mejor opción para mí, la llevaré a cabo, aunque a lo mejor no sea este mes y sea el siguiente. La decisión la tomamos mantenerla, ser firmes con lo que hemos decidido, ¿verdad? Sí, sobre todo si hemos hecho este proceso, que hemos
aplicado cada paso y en cada paso hemos valorado bien y hemos sido coherentes y consecuentes, al final la decisión, o sea, la alternativa que hemos elegido es la correcta. Tenemos que llevarla a cabo. A veces, Blanca, es mejor decidir nosotros, es decir, hay veces que hay buena voluntad por nuestro alrededor, que nos dan consejos, que nos dan su opinión, porque a veces incluso las buscamos, ¿no? Oye, mira, tengo que hacer esto, ¿tú qué harías si fuera yo, no? Pero yo creo que al final la decisión la tenemos nosotros. Sí, es yo nuestra. creo, no está mal preguntar a nuestro alrededor, o sea, oír consejos no está mal, pero al final lo que tú dices, la decisión la tenemos que tomar nosotros porque somos nosotros los que luego vamos a estar todos los días en ese trabajo, o los que luego vamos a tener que buscar trabajo, o los que vamos a tener que al final aplicar esa alternativa. Pero sí que es verdad que muchas veces otros ojos que nos vean desde fuera nos van a ayudar, entonces no está de más pedir opinión, pero siempre pues eso, teniendo en cuenta que la opinión principal tiene que ser la nuestra. Y a veces si nos conocemos y nos analizamos, tenemos la respuesta ahí dentro, pero a veces cuesta sacarla. Sí, es verdad, sí. Yo tengo pacientes que a veces a ciertos problemas saben lo que tendrían que hacer, pero les cuesta, lo que tú dices, sacar esa respuesta y sobre todo luego llevarlo a la práctica. Claro. Pero por eso si utilizamos esta técnica, al final esa alternativa que nos queda o que es la mejor valorada, digamos, es la que tenemos que llevar a cabo y poner pues eso todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en hacerlo. Son 4 pasos muy sencillitos que podemos cada día en decisiones importantes poner en práctica, aunque a veces que la vida tenemos una racha a veces, eso que dicen una mala racha, que todos son problemas, que dicen, jolín, me pasa algo y todo pasa a la vez, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, es verdad que hay veces que se juntan ahí los acontecimientos negativos, pero eso, si vamos solucionándolos, los vamos, digamos, dejando cerrados, pero muchas veces también los vamos dejando ahí a medio solucionar, como decíamos antes, y si hay un problema, ignorarlo no es la solución. No es la solución. Hay que hacerle frente. Vamos a resumir un poco lo que hoy hemos dicho para que a los oyentes le quede muy claro. Sí, pues eso, en definitiva diríamos eso, que hay que pensar en qué decisión tenemos que tomar, que hay que encontrar las opciones más importantes que podemos tomar, pues eso, analizamos las ventajas y las desventajas de cada opción, identificamos esas ventajas y desventajas que estamos dispuestos a asumir o cómo nos afectan a nosotros y al final actuamos en consecuencia. Y sobre todo, muy importante, nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Es decir, si por ejemplo un día nos damos cuenta que a lo mejor hemos tomado una decisión equivocada, no nos tenemos que culpar. Y tenemos que, pues eso, tomar la responsabilidad correspondiente y recordar eso, que ninguna decisión es totalmente correcta y que no hay una forma de predecir que las consecuencias que hemos pensado teóricamente luego se van a cumplir. Pero lo importante es que hemos decidido, que nos hemos implicado y que hemos actuado. Es decir, si al final nos equivocamos no pasa nada, aprendemos de ese error para futuras decisiones, pero lo importante es que nos hemos movido y que hemos hecho algo y que nos hemos implicado, no que nos hemos dejado llevar por la corriente. O sea que al final si nos equivocamos no pasa nada, aprendemos de ese error y adelante. Lo que tampoco podemos hacer luego es arrepentirnos, ¿no? O dudar, decir, ¿y si hubiese hecho lo otro, qué hubiese pasado? Eso nunca se sabrá. Exactamente, nunca sabemos cuál es la respuesta correcta 100%, pero si hemos hecho bien los pasos previos, lo que decimos, la opción sí que será la más probable, la que mejor nos convenga, pero sobre todo eso, no nos tenemos que arrepentir porque por lo menos hemos actuado y hemos puesto de nuestra parte. Y aparte que es un tropezo, digamos, no nos hemos caído del todo, nos levantamos y adelante. Si de los errores se aprende, exacto. Hay dichos muy, muy sabios. Y bueno, lo importante es ser valientes, actuar, no quedarse en actitud pasiva, sino ser activos y cambiar un poco y decidir que en esta vida... Claro, si es que estamos rodeados de decisiones, como tú decías, desde abrir la nevera y decir qué como hoy o qué ceno hoy, hasta comprarte una pieza de ropa, ¿no? Y decir, ay, ¿qué hago? ¿Blanco o negro? Sí, hasta por eso, decisiones importantes. Lo que decíamos, las cotidianas las hacemos automáticamente y las otras nos tenemos que parar a decidirlas. Que pueden ser fundamentales en nuestra vida o decisivas. Como por ejemplo cambiarse de ubicación. Exacto. Estar en un sitio en el que a Blanca pues trabajaba muy a gusto, pero uno siempre quiere un poco cambiar e ir a más, ¿no? Sí, exactamente, ir mejorando, ir progresando. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la calle Ramón y Cajal, número 2, en un local a pie de calle. Habrá, imagino que, ¿no? Habrá un letrero, algo, te veremos un distintivo, ¿no? Sí, tengo ahí mi cartel que se me ve de lejos. Vale. Luego nos pasas la foto, y en Facebook, al igual que esta sección, la colgaremos para que también el oyente se pueda situar. Vale. Y como siempre, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Hemos hablado de cómo tomar una decisión lo más correcta posible. Sí, esperemos que sea útil para los oyentes. Y te espero ya la semana que viene, Blanca. Nos vemos la semana que viene.